Hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta primera jornada de capacitación respecto al concurso del Fondo de Protección Ambiental 2026 y en particular el concurso de proyectos sustentables para pueblos indígenas. Efectivamente, como están señalando ahí en el chat, en honor al tiempo, nosotros convocamos a las 11 de la mañana, ya es mediodía, en Aysén y Magallanes, así que para no hacerlos perder más tiempo, vamos a comenzar. Si me pueden corroborar, bueno, mi nombre es Hugo Cabrera, parte del equipo profesional del Departamento del Fondo de Protección Ambiental. Estoy en compañía de mi compañera Teresa Silva, quien está a cargo de ir respondiendo en el chat todas las preguntas que ustedes vayan haciendo en relación a la presentación, a la normativa, a las diferentes dudas que puedan existir en la etapa de postulación, si es que ustedes ya comenzaron a trabajar en su idea de proyecto. Así que lo que no podamos ir nosotros respondiendo quizás verbalmente a través de la presentación, lo pueden hacer ustedes consultando a través del chat y ella va a estar ahí comenzando a dar respuesta por escrito a sus diferentes dudas, consultas o preguntas. Ya veo que ya nos acompañan más de 50 personas que se han conectado de diferentes partes de nuestro país, diferentes regiones. Veo que hay gente desde Magallanes, Antofagasta, Arica, Valparaíso, región metropolitana, entre otras. Ya, así que vamos a dar comienzo. Yo voy a compartir la presentación. Les recuerdo también que esta capacitación está siendo grabada y prontamente nosotros la vamos a subir también a la página web del FPA, así como la presentación. Ya van a ser insumos que van a ir quedando también dentro de nuestra página web para que ustedes puedan acceder a ella en caso de reforzar también la información a medida que van en paralelo desarrollando sus proyectos en la página web de postulación. Veo que me dicen que se escucha bien y se ve bien también la pantalla, así que vamos a continuar entonces con la capacitación según el programa que tenemos establecido. Ya, ahora voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está proyectando bien la presentación del concurso? Ahí vi un dedito para arriba. Bueno, en esta ocasión, como bien yo decía, reitero, vamos a revisar, hacer un resumen de las principales características, principales antecedentes del concurso Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas, que es uno de los tres concursos que nosotros abrimos la semana pasada, el día 26 de agosto, respecto a la 29ª versión del Fondo de Protección Ambiental, año 2026. Ya, si bien estamos en el año 2025, la postulación se realiza este año, pero lo que es la adjudicación y posterior ejecución de los proyectos es durante el año 2026. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, primero como referencia, ¿qué es el Fondo de Protección Ambiental? Quizás ustedes ya han postulado previamente o quizás hay personas también participantes de la capacitación, que veo que ya vamos más de 60 personas, que no conocen el fondo. El fondo inicialmente nació bajo el alero de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, lo que era la antigua CONAMA. A partir del 2010 pasa a ser administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, cuando se hace esta reforma respecto a la institucionalidad medioambiental en el país y es el primer fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile en temas ambientales. Ya en algún momento también fue el primer fondo y el único fondo que había relacionado con temas medioambientales para que la ciudadanía organizada pudiese postular su proyecto y ejecutara temáticas ambientales en sus respectivos territorios. Ya, principalmente se orientan o estamos orientados a financiar proyectos que presenta la ciudadanía organizada respecto a protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, preservar la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental. Eh, en esta ocasión vamos a desarrollar el concurso del Fondo de Protección Ambiental o FPA 2026 Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. Ya es importante, antes de seguir desarrollando la presentación, que en nuestra página web, que está aquí en la diapositiva proyectado, fondos.mma.gov.cl, ustedes acceden a toda la información y difusión
de los diferentes concursos. Ya en este caso, el de proyectos sustentables para pueblos indígenas, ustedes van a acceder ahí a toda la normativa del presente concurso. Ya vale decir las bases especiales, el manual de funcionamiento para organismos beneficiarios, los distintos anexos que componen la normativa, así como otros insumos requeridos o que son necesarios de conocer para una buena postulación, ya nóminas de establecimientos certificados ambientalmente, que son organismos asociados a los proyectos, nómina de los municipios establecidos, certificados ambientalmente y otros antecedentes requeridos para complementar la postulación. Ya, también es importante que ustedes conozcan el calendario del concurso, los principales hitos dentro del concurso Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. Ya recuerden que en paralelo a la presentación ustedes pueden ir en el chat de esta capacitación realizando preguntas o consultas al respecto. Bueno, el día 26 de agosto nosotros comenzamos o abrimos las postulaciones al presente concurso. Hubo un periodo que finalizó el 2 de septiembre para consultas a las bases. Ya desde el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre estuvo habilitado el correo electrónico fpa.pueblosindígenas@mma.gov.cl para que las personas interesadas en postular hicieran consultas respecto a las bases, a los anexos, al formulario de postulación, entre otros antecedentes. El día de mañana, 5 de septiembre, día viernes 5 de septiembre, en la página web del concurso que vimos previamente en la diapositiva, vamos a publicar nosotros el consolidado de respuestas a cada una de estas preguntas que ingresaron al correo electrónico y que van a pasar a formar parte de la normativa del concurso. Ya es importante también que tengan presente la fecha de cierre de la postulación. Ya las postulaciones se cierran el 7 de octubre en horario de 14 horas. Ya vale decir, a las 14 horas se cierra la opción de subir su formulario de postulación por la página web por la cual se postula. 14 horas de Chile continental es 2 horas menos en Rapa Nui. Y en esa fecha también ya vamos a tener la misma hora. Recuerden que se cambia el horario ahora este sábado 6 de septiembre, por lo tanto va a ser el mismo horario tanto para las regiones de Aysén y Magallanes como para el resto del territorio nacional. Ya, y una vez que finaliza el proceso de postulación, que es el 7 de octubre, vienen distintas instancias. Primero, se revisan los requisitos administrativos del proyecto, que vamos a ver más en detalle más adelante dentro de esta presentación. Una vez que se finaliza la etapa de requisitos administrativos o admisibilidad, como le denominamos nosotros, aquellos proyectos que sí cumplen con esos requerimientos pasan a la etapa de evaluación. ¿Ya? Se va a conformar comités de evaluación a nivel regional y ellos evalúan cada uno de los proyectos postulados y una vez que finaliza la etapa de evaluación se publican los resultados o los puntajes obtenidos por cada postulante. ¿Ya? En base a estas postulaciones se hace un ranking en orden decreciente por nota y de los proyectos que quedan preseleccionados, vale decir que están sobre un puntaje o nota de corte, se define finalmente cuáles son los proyectos que se seleccionen y se adjudican. Ya recuerden que el FPA selecciona y adjudica en base también a la disponibilidad de presupuesto según lo que otorgue la ley de presupuesto, en este caso para el año 2026, lo cual se establece o se publica durante el mes de diciembre del presente año. ¿Ya? En base a esto se elabora la propuesta de proyectos seleccionados y adjudicados, se validan con la autoridad medioambiental, con el subsecretario del Medio Ambiente, y se publican los resultados el día, tal como dice aquí, el día 26 de enero del 2026, los resultados finales de quienes seleccionan y adjudican su proyecto. Posterior a eso comienza toda la etapa en que ustedes tienen que entregar antecedentes para la firma del convenio, que es un requisito previo para la entrega de los recursos obtenidos. ¿Cuál es el objetivo de este concurso que nos convoca el día de hoy, que es de proyectos sustentables para pueblos indígenas? El objetivo es que se apoyen iniciativas ambientales que sean desarrolladas por comunidades o asociaciones indígenas. Ya, esto es importante porque el público objetivo a quien está dirigido este concurso, el que estamos trabajando el día de hoy, es solamente para organizaciones que sean reconocidas como en su categoría de pueblo indígena por la CONADI, ya porque como vamos a ver más adelante, este es un concurso que se desarrolla en convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tanto en el financiamiento como en el apoyo y seguimiento de los proyectos.
Ya lo importante es que estas iniciativas promuevan prácticas sustentables e incorporen acciones de educación ambiental con el fin de proteger el entorno natural, considerando además la cosmovisión de los pueblos indígenas. Como yo bien decía, los postulantes o quiénes son las organizaciones o personas jurídicas que pueden postular a este concurso solamente está dirigido para comunidades o asociaciones indígenas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI. Es importante también señalar que tal como está establecido en la normativa del concurso, tanto en las bases como también está presente en la pauta de evaluación, que como bien dice ahí la diapositiva, corresponde al anexo número 6 de las bases, hay ciertos postulantes que se denominan o se categorizan como estratégicos ambientales. ¿Ya? ¿Quiénes ingresan dentro de esta categoría? Aquellas organizaciones, comunidades o asociaciones indígenas en este caso, que pertenezcan o tengan residencia o domicilio en alguna de las comunas establecidas como territorios en transición por el Ministerio del Medio Ambiente o definidas como territorios en transición socioecológica justa. Ya, por ejemplo, en este caso, están considerados las comunas de Arica, Mejillones, Tocopilla, Calama, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Concón y Coronel. También se consideran como postulante estratégico ambiental a las organizaciones indígenas reconocidas por CONADI cuya residencia o domicilio sea la comuna de Rapa Nui. ¿Ya? Todo esto, ¿cuál es el beneficio? Es que en el momento de aplicar la pauta de evaluación van a tener, obviamente, o van a poder optar un puntaje mayor por esta categoría, ¿ya? Por estar presente o por tener su residencia y desarrollarse dentro de alguno de estos territorios a nivel nacional. De igual manera, también dentro de la pauta de evaluación, así como en la normativa, las bases del concurso, se otorga un beneficio o un puntaje mayor para aquellas organizaciones cuyo domicilio legal registrado y ejecutan también su proyecto en alguna de las zonas en desarrollo definidas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. ¿Ya? Y de igual manera, también tenemos un beneficio adicional para aquellas organizaciones que cuenten con domicilio legal en las comunas, en este caso enfocado en la región de la Araucanía, en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, y que específicamente o postulen su proyecto en una de las líneas temáticas, en este caso en particular, la línea de cambio climático y descontaminación ambiental en el marco de los planes de descontaminación atmosférica para dichas comunas. ¿Ya? Hay varias categorías en las cuales puede o no pueden estar las organizaciones. Usted obviamente en base a sus territorios van a poder ir estableciendo este cruce entre la información o las características que otorgan un mejor puntaje respecto a cuál es la realidad de sus diferentes organizaciones a quienes van a postular. Respecto al presupuesto que otorga este concurso para las diferentes organizaciones indígenas reconocidas por CONADI que postulen, hay un monto único para cada organización de adjudicación que es de 6 millones de pesos. ¿Ya? Vale decir, ustedes deben postular su proyecto pensando siempre en la obtención de 6 millones de pesos y por lo tanto ese monto distribuirlo, valorizarlo y detallarlo según los diferentes ítems presupuestarios que conforman cada proyecto. Ya son tres los ítems o tipos de gastos que ustedes pueden desarrollar o incluir incorporar dentro de su formulario de postulación. Ya tenemos ítem gastos de personal, gastos de operación y gastos de inversión. Para gastos de personal, que está asociado principalmente a prestación de servicios por el equipo de trabajo de un proyecto, coordinación, apoyos técnicos, instaladores, etcétera, pueden destinar máximo el 45% de esos 6 millones de pesos. Puede ser un monto menor, pero el tope va a ser de 45% de los 6 millones de pesos. En el caso de los gastos de operación, que son todos los gastos requeridos para ejecutar o desarrollar las actividades que componen su proyecto, tienen un tope del 80%. ¿Ya? 80% de 6 millones son 4.800.000 pesos. Ya todo lo que es traslado, eh, adquisición de materiales, de artículos, de materiales de construcción, artículos de ferretería, pasajes, entre otros. ¿Ya? Y finalmente está el ítem de gastos de inversión
que ustedes pueden destinar un monto máximo o un tope porcentual de un 65% de los 6 millones de pesos. Ya dentro de los gastos de inversión tiene mucho que ver con la adquisición de bienes perdurables, de equipamiento, de obra vendida, entre otros tipos de gastos, los cuales, tal como señala ahí la diapositiva, en la parte de abajo inferior, esta estructura presupuestaria y sus especificaciones y detalles se encuentran, o ustedes lo van a encontrar, en el Manual de Funcionamiento para Organismos Beneficiarios del Fondo de Protección Ambiental 2026, ya que como yo les decía en un principio, ustedes van a poder acceder a este manual, o quizá algunos ya lo hicieron, en la página web del concurso. Además, el concurso define distintas líneas temáticas, ya a las cuales cada organización debe postular su proyecto. Ya esto es importante también recalcarlo, porque a veces también las consultas están dirigidas a yo puedo desarrollar dentro de mi proyecto más de una temática. La verdad es que se podría, pero sí el formulario y tal como señalan las bases, ustedes tienen que definir y presentar su postulación en una sola de las líneas temáticas establecidas para este concurso. ¿Ya? De hecho, es parte de los requisitos que se deben dar respuesta dentro del formulario de postulación. Ya son 5 las líneas temáticas que se presentan para este concurso y ustedes tienen que su proyecto dirigirlo hacia alguna de estas. Ya cada línea temática tiene su respectivo objetivo y también dentro de las bases nosotros presentamos algunos tipos de ejemplos para orientar cuáles son los proyectos que eventualmente se pueden presentar y también podrían ser adjudicados o seleccionados en cada una de ellas. Ya tenemos las líneas temáticas de ecotecnias hídricas, principalmente relacionadas con el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico del agua, cambio climático y descontaminación ambiental, enfocado a proyectos que fortalezcan capacidades y también desarrollen ciertas actividades o acciones de adaptación ante los efectos de cambio climático y otros relacionados con la contaminación atmosférica, hídrica, entre otras. Contaminación lumínica, por ejemplo, ruidos, olores, principalmente. La tercera línea temática es de economía circular y gestión de residuos. Tiene que ver con la valoración, valorización y clasificación de los residuos domiciliarios, principalmente manejo de residuos orgánicos o residuos inorgánicos, implementación de puntos verdes, entre otros, valoración y conservación de la biodiversidad, ya proyectos que recalquen también el conocimiento a nivel de la ciudadanía de los distintos sitios que tengan alto valor ecosistémico, por ejemplo, o dar en conocimiento de alguna especie de flora o fauna nativa que se encuentre en peligro, amenazada, y que la ciudadanía también se eduque al respecto y realice algún tipo de intervención o acciones para su protección. Y por último, la línea de eficiencia energética y energías renovables, que es principalmente enfocada en fomentar proyectos que estén dirigidos hacia el uso eficiente de la energía o también fomentar instalaciones relacionadas con el uso de energía renovable, energía solar, energía eólica, entre otras, ya sistemas fotovoltaicos, el uso de energía solar para alimentos, cocinas, brujas, secadores solares, entre otros tipos de ejemplos de proyectos que se pueden presentar en esta línea temática. Algunos ejemplos. Bueno, como bien yo decía, la línea temática de ecotecnias hídricas, proyectos enfocados en el ahorro y uso suficiente del agua, recolección de aguas lluvias, sistemas de captación de aguas lluvias, sistemas de atrapanieblas, riegos tecnificados, sistemas de purificación de agua, técnicas de ahorro para de agua para distintos fines, hidroponía, forraje verde, entre otros tipos de proyectos que se pueden presentar en esta línea temática. En la línea de cambio climático y descontaminación ambiental, eh, por ejemplo, algunos proyectos que se podrían presentar y eventualmente resultar seleccionados. Elaboración de material educativo, guía de información sobre cambio climático, acciones de mitigación, adaptación, generación de capacidades y procesos participativos de acceso a la información climática enfocados siempre en hacer la bajada de esta información a la ciudadanía o a los integrantes de las organizaciones que postulan al proyecto. Capacitación para identificar riesgos climáticos históricos y proyectados, así como riesgos ante eventos climáticos extremos, olas de frío, olas de calor, precipitaciones, aluviones, inundaciones, incendios. Elaboración de material educativo y guías de información sobre contaminación atmosférica, ¿ya? Identificando también principales fuentes emisoras de contaminantes, impacto de acciones cotidianas en la contaminación del aire, huertos orgánicos o invernaderos comunitarios que permitan desarrollo de actividad educativa a distintos públicos,
utilizando también compost o tierra de compostaje, aportando a disminución de gases de efecto invernadero. Y otro tipo o ejemplos de proyectos dentro de esta línea temática, arborización urbana con especies nativas para aumentar captura de gases de efecto invernadero, contaminantes locales o reducir el consumo hídrico de áreas verdes. La tercera línea temática, otro de ejemplos de proyectos, acciones para prevenir, compartir, reparar, reutilizar y reciclar materiales y productos tantas veces como sea posible para crear un valor añadido extendiendo su ciclo de vida. Ya aquí, obviamente, por ejemplo, reutilización de ropa, ya sabemos que también hay ciertos problemas ambientales mayores en la zona del desierto, en la zona del Norte Grande respecto a lo que es la ropa en desuso, por ejemplo. Aquí hay un problema que se podría de alguna manera minimizar o mitigar a través de un proyecto del Fondo de Protección Ambiental. Otro proyecto dentro de la línea de economía circular y gestión de residuos, manejo de residuos sólidos domiciliarios, separación en origen, reciclaje, construcción o mejoramiento o implementación de puntos verdes, implementación de técnicas de lombricultura y compostaje, esto enfocado en el manejo de residuos orgánicos, y también fortalecimiento de capacidades ciudadanas para identificar, reparar o reutilizar aparatos eléctricos, electrónicos, obviamente excluyendo acá o ciertas restricciones sobre refrigeradores u otro tipo de equipos por sus distintas características también y componentes. La línea de valoración y conservación de la biodiversidad, también tenemos algunos ejemplos de proyectos, mejoramiento, construcción de infraestructuras para sitios de alto valor natural, por ejemplo, construir, implementar miradores, senderos interpretativos, entre otros. Fomentar educación ambiental a través de la reproducción y cultivo de especies nativas, promoviendo su conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural local, fomentar la educación ambiental para el control de especies exóticas invasoras, principalmente para disminuir el foco en disminuir su impacto, o para la protección de poblaciones de especies nativas amenazadas, especies nativas, flora o fauna, se puede desarrollar. Protección y recuperación de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad, sitios prioritarios, humedales, bordes costeros, ecosistemas lacustres o otras áreas con alto valor del patrimonio biocultural. También otro ejemplo de proyecto, implementar acción orientada a la conservación de la biodiversidad local cuando se identifiquen prácticas productivas que generen una amenaza. Y por último, en la línea temática de eficiencia energética y energías renovables, algunos ejemplos de proyectos: optimización en el uso, gestión y consumo de la energía, acciones de difusión y promoción y sensibilización en eficiencia energética o que contemplen abastecimiento energético mediante energías renovables, ¿ya? Energía eólica, energía solar, biomasa, hidráulica, entre otras. Sistemas demostrativos respecto a, por ejemplo, mejoras de aislación térmica, sistema de calefacción sustentable, construcción de secadores de leña comunitarios, y otros proyectos que consideran adquisición o construcción de tecnologías, ya cocinas solares, cocinas brujas, secadores solares, entre otros. Bueno, una vez ya explicado o visto algunos ejemplos y cuáles son las líneas temáticas a las que ustedes pueden optar o postular al fondo, hay ciertos requisitos también que son transversales, ya para todos los proyectos que se postulan al FPA. En primera instancia, los proyectos deben incorporar en su diseño, en la formulación y en la ejecución actividades de educación ambiental. Ya es un requisito, eh, obviamente, para todos los proyectos por igual, de incorporar actividades de educación ambiental que sean pertinentes también para el problema ambiental identificado, para la línea temática y las distintas actividades y resultados que se quieran obtener con el proyecto, así como su objetivo planteado. Ya lo importante es que estas actividades de educación ambiental tengan una metodología o una forma de ser desarrolladas de manera didáctica, que sea adecuada también para el público objetivo con el cual vamos a trabajar, que se adapte también a las distintas realidades de las personas con quien yo voy a trabajar el proyecto, y de qué manera yo entrego también los conocimientos, porque la idea es que se genere conciencia respecto al problema ambiental identificado y que también aporte su desarrollo al cumplir el objetivo del proyecto. Ya, por ejemplo, nosotros damos ciertos ejemplos de orientaciones, cuáles serían actividades o acciones de educación ambiental incorporadas a los proyectos. Se pueden desarrollar cápsulas educativas, realizar salida de terreno, actividades de educación al aire libre, talleres teórico-prácticos, actividades lúdicas, presentaciones de teatro, entre otras. Ya lo importante es que todos los proyectos incorporen acciones o actividades de educación ambiental en su formulación. Ya de hecho, si ustedes revisan en detalle la pauta de evaluación
del concurso, van a ver que hay ciertos criterios que excluyen a los proyectos en dicha etapa, en la instancia de evaluación, y uno de ellos es que no se presenten actividades de educación ambiental en el formulario de proyecto. Otros requisitos o requisitos denominados técnicos de los proyectos tiene que ver con que deben obviamente cumplir y describir dentro del formulario cada uno de estos requisitos. Lo primero es que el proyecto identifique alguna problemática de índole ambiental que esté afectando al territorio, a la localidad, al entorno o a la misma comunidad que va a presentar el proyecto. Ya lo importante es que efectivamente sea un problema ambiental. Muchas veces al momento de evaluar un proyecto se presentan problemas que son de índole de seguridad, económico, em, o social. ¿Ya? A veces ahí un poco medio rebuscado al momento de evaluar un proyecto si es que cumple o no cumple con esta característica de ser un problema eh, de una temática ambiental. Por eso es importante también que ustedes lo tengan presente al momento de hacer el planteamiento o identificar cuál es el problema que yo quiero solucionar, minimizar o mitigar con el desarrollo de mi proyecto. Una vez que ustedes identifican el problema, tienen que plantear un objetivo. ¿Ya? En este caso, nosotros como Fondo de Protección Ambiental pedimos que se plantee un objetivo general del proyecto y este objetivo obviamente que tiene que estar enfocado en resolver el problema o minimizarlo o mitigarlo y también tiene que incorporar a la educación ambiental como un proceso permanente, ¿ya? Por eso ponemos el énfasis en que los proyectos incorporen acciones y actividades de educación ambiental. También dentro de los requisitos técnicos es que se entregue dentro de el formulario de postulación un resumen del proyecto, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los principales resultados? ¿Por qué mi proyecto yo lo considero que sea innovador respecto a otros proyectos eventualmente que se puedan presentar? ¿Con quiénes voy a participar? Etcétera. Y también el punto 4, otro de los requisitos, que es parte de lo que, en estricto rigor, cada uno de estos requisitos es parte de lo que se componen los criterios de evaluación también de la pauta que, que se revisan por cada uno de los proyectos. Las actividades del proyecto, también yo tengo que incorporar cada una de las actividades que debo realizar para lograr finalmente los resultados que quiero obtener con la ejecución y desarrollo de mi proyecto. ¿Ya? Ahí pueden incorporar, bueno, aparte de las actividades de educación ambiental que son obligatorias para todos, hay actividades de difusión, actividades de ejecución, que tienen que ver también, por ejemplo, si yo voy a instalar equipamiento, instalar infraestructura, realizar construcciones, tengo que también dejarlas establecidas dentro de las actividades que componen mi proyecto. Identificar también de qué manera yo voy a ser partícipe a la comunidad, ya sea los integrantes de la organización que postula, comunidad o asociación indígena, así como a otras organizaciones o a otras personas que sean parte del entorno, la localidad o del territorio. ¿Ya? De qué manera también yo voy a tratar de que mi proyecto llegue a más personas y de cómo yo voy a convocar a estas personas o qué estrategias voy a realizar para convocar a una mayor cantidad de personas y lograr un mayor impacto también en la localidad del desarrollo de mi proyecto. Y finalmente el punto 6 tiene que ver con la permanencia del proyecto en el tiempo, que quiere decir de qué acciones, qué estrategias yo voy a realizar para que mi proyecto continúe en ejecución una vez que finalice formalmente el otorgamiento de los recursos por parte del Fondo de Protección Ambiental. ¿Ya? Si yo voy a lograr ciertas acuerdos, convenios con otras organizaciones, con servicios públicos, con el municipio de mi localidad, con otras organizaciones de similar naturaleza que la mía, si voy a quizás hacer ciertos convenios en cuanto a fortalecer las capacidades de las personas integrantes de mi organización también, y eso va a ir obviamente en beneficio de que el proyecto se siga realizando, obviamente tengo que gestionar esa posibilidad de hacerla concreta, obviamente, de concretarla y de llevarla a cabo posteriormente una vez que finalice formalmente el desarrollo del proyecto financiado por el fondo. Bueno, enfocado ahora o dirigido a lo que es las actividades del proyecto, dentro del formulario de postulación, ustedes lo que deben ir detallando, describiendo por cada una de las actividades, es principalmente lograr de que sean obviamente detalladas, concretas, que sean coherentes también con el objetivo general que yo planteo de mi objetivo, pertinentes con la línea temática a la cual yo postulé o opté en el proceso de llenado del formulario, que aporten también,
ya sea de manera independiente o en su conjunto, a solucionar o a dar solución al problema ambiental identificado y también que se contemple un tiempo adecuado para su realización. Ya respecto al tiempo, nosotros hemos definido, como los proyectos son del año 2026, más o menos su ejecución desde el mes de junio del año 2026 hasta diciembre del mismo año. Ya considerando que en el primer semestre, junto con la selección y adjudicación, es todo el proceso de formalización de los convenios, entrega de requisitos y posterior transferencia de los recursos. Una vez transferidos los recursos, ustedes hacen el comienzo efectivo de las actividades de su proyecto. Y también es importante que dentro de la descripción de cada una de las actividades, vale decir, no solo enunciar su nombre, es que ustedes desarrollen o vayan dando respuesta a estas preguntas orientadoras que están aquí presentes en la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué se hará dentro del proyecto, de la actividad? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Ya? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la modalidad de esta actividad? ¿Qué herramientas voy a utilizar para poder desarrollar cada una de las etapas que componen la actividad? ¿Con quiénes voy a participar o quiénes van a ser las personas integrantes o van a recibir también a lo mejor los beneficios de esta actividad y dónde voy a realizarla? Ya principalmente tratar de responder, o es lo que nosotros pedimos, responder estas cuatro preguntas orientadoras y además tener presente los otros puntos que yo planteé previamente. De hecho, ustedes, si pueden, si tienen el tiempo, pueden revisar en la pauta de evaluación, el anexo 6 de las bases, el criterio específico de actividades y van a ver cuáles son los indicadores que se evalúan para poder obtener el puntaje ideal al momento de que el comité de evaluación está revisando cada proyecto. Otros requisitos también que están establecidos dentro de la normativa del concurso, tiene que ver con construcción o equipamientos obligatorios, ¿ya? De independiente o alineado en realidad con cada temática, ustedes eventualmente dentro de sus proyectos podrían desarrollar o implementar o instalar alguno de estos productos o construcciones o equipamientos. Por ejemplo, recuerden que dentro de la línea temática de economía circular y gestión de residuos, pueden desarrollar proyectos que habiliten o instalen o mejoren un punto verde. En esos casos, ustedes tienen que presentar el anexo 1 de las bases, completarlo, llenarlo según la información que se pide ahí y entregarlo, adjuntarlo junto con su formulario de postulación en la plataforma en la cual se postulan estos concursos. En el caso, por ejemplo, de que ustedes vayan a realizar algún trabajo en invernadero, tienen que presentar el anexo número 2 de las bases, ya que completando también las preguntas orientadoras que componen este anexo número 2 y lo adjuntan hoy dentro de su formulario de postulación en la plataforma. Similar caso si ustedes postulan a la línea de eficiencia energética o energías renovables eh, y, por ejemplo, van a desarrollar o van a instalar un sistema fotovoltaico, ya sea un sistema fotovoltaico off-grid o on-grid, ambos son para la generación eléctrica, uno conectado a la red, que es el on-grid, el anexo 4, y el otro que es independiente, que es el anexo 3, deben revisar este anexo, completar las preguntas que se pide ahí, además que hay otros requisitos que hay que tener presente una vez que se ejecuta el proyecto, y lo mismo en el caso del anexo 5, que son los sistemas solares térmicos, o también conocidos como termosolar o ducha solar. Se revisa el anexo número 5 si ustedes van a realizar un proyecto que instale este tipo de tecnologías o equipamientos, lo completan, las preguntas que están definidas dentro de este anexo, y también lo incorporan a su formulario de postulación. ¿Ya? Estos 5 casos obviamente son obligatorios para aquellos proyectos que efectivamente vayan a realizar alguna de estas instalaciones o desarrollo de estos equipamientos, ¿ya? Hay otros que obviamente no están establecidos, no están considerados dentro de alguna de estas tecnologías, equipamientos o construcciones, por lo tanto no es requisito eh, incorporar estos anexos en su formulario de postulación. También es importante que dentro del formulario, y tal como está señalado en la normativa del concurso, en las bases, identificar al equipo de trabajo de mi proyecto, ¿ya? Y dentro del equipo de trabajo nosotros tenemos tres categorías, ¿ya? O eventualmente tres categorías, la mayoría son solo dos. Primero tengo que identificar a la persona que va a coordinar el proyecto, el coordinador o coordinadora del proyecto, ¿ya? Y cuál es el principal requisito que nosotros pedimos, y que de hecho se revisa en la etapa de admisibilidad, es que esta persona tenga residencia en la región donde se ejecutará el proyecto. ¿Ya? Eso lo tienen que definir e incluir dentro del formulario de postulación, al identificar a la persona que coordina el proyecto.
También deben ustedes señalar, identificar dentro del equipo de trabajo a él o los apoyos técnicos que tenga su proyecto. Ya vale decir, aquellas personas que sean contratadas o no, o pueden ser contratados o quizás de manera voluntaria vayan a realizar estas labores en cuanto a temas específicos o técnicos relacionados con la temática, con la idea central del proyecto, los cuales el organismo postulante no tenga mayores conocimientos y por lo tanto requiera del apoyo externo de una persona que sí tenga la expertise o el conocimiento, la formación en estas temáticas, ¿ya? Aquí puede ser, por ejemplo, una persona remunerada o si no, una persona voluntaria que en algunos casos puede ser un organismo asociado al proyecto que otorgue este rol o estas labores de apoyos técnicos. Y también en los casos de los proyectos que postulen en la línea de eficiencia energética y energías renovables y vayan a instalar sistemas fotovoltaicos on u off-grid, deben presentar e identificar al instalador o instaladora certificado por la SEC, ¿ya? Instalador eléctrico que esté certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, también tienen que dejarlo por escrito dentro del formulario de postulación. Además, se incorpora un documento que valide a esta persona, como lo vamos a ver más adelante. Ya, pero lo importante es que en el formulario ustedes identifiquen a las personas que componen el equipo de trabajo de mi proyecto. También, como hemos hablado en distintas ocasiones respecto al FPA anteriores y también en esta ocasión, es que se pide que haya asociatividad dentro de los proyectos, ya que se pueden generar redes de apoyo. Por lo tanto, nosotros pedimos que todos los proyectos identifiquen e incorporen al menos un organismo asociado, ¿ya? Todos los proyectos tienen que al menos incorporar un organismo asociado. Si no lo hacen, dentro del formulario de postulación, corren el riesgo de quedar fuera del proceso, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que identificar en su formulario a otra organización que cumpla este rol, ¿ya? Aquí es una variedad bien amplia de quienes pueden cumplir esta categoría de organismo asociado. Puede ser un establecimiento educacional, un municipio, otras organizaciones de similar naturaleza, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, otros. También del mundo privado, empresas, o también podrían ser personas naturales que cumplan este rol de organismo asociado. ¿Ya? Nosotros pedimos que el organismo asociado se identifique cuál sería el aporte que vaya a otorgar al proyecto, ya que se vaya en la línea, obviamente, de la temática, de las actividades que se vayan a desarrollar. Puede ser un aporte valorizado o no. Nosotros eso no lo evaluamos, pero sí al menos tiene que cumplir con que ustedes identifiquen y presenten a este organismo asociado respecto al desarrollo de nuestro proyecto. Eh, Existe también la instancia de que algunos de los organismos asociados al proyecto cumplan con ser un asociado estratégico ambiental, que también en base a la pauta de evaluación, al recibir esta categoría, van a poder obtener un mejor puntaje en el criterio correspondiente a los organismos asociados estratégicos ambientales. ¿Ya? ¿Cuáles son los organismos que cumplen con esta categoría? Son, en una primera instancia, los municipios certificados ambientalmente por el sistema de certificación ambiental municipal, que es parte de los programas de nuestro ministerio. También los organismos asociados que sean establecimientos educacionales certificados ambientalmente por el Sistema Nacional de Certificación Ambiental Educacional, que es el SINCAE, que también es un programa que forma parte de nuestra división, donde está alojado el Fondo de Protección Ambiental acá en el ministerio, y también aquellas organizaciones o instituciones que conforman o son parte integrante del sistema Oficina Verde, ¿ya? Que también es otro de los programas que desarrollamos nosotros acá en la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Si su organismo asociado está incorporado en alguna de estas tres categorías, obviamente van a poder optar a un mayor puntaje en este criterio dentro de la pauta de evaluación. Lo que sí no es automático. Ustedes lo que deben hacer es que en el formulario de postulación tienen que completar el anexo número 7, tal como se define ahí en la diapositiva, la carta de compromiso del organismo social estratégico ambiental, se completa y debe ser firmado por quien corresponda del organismo asociado y se debe adjuntar al formulario de postulación en la plataforma de postulación fondos.gov.cl. Una vez que ustedes en completan su formulario de postulación
y realizan obviamente el llenado, adjuntan los documentos requeridos y envían su postulación. Se cierra la etapa de postulación, como bien decíamos al principio, el día 7 de octubre a las 14 horas. Y una vez que se cumple este primer hito, viene la etapa de admisibilidad. ¿Ya? La etapa de admisibilidad consiste en que un comité de admisibilidad regional revisa los requisitos administrativos de cada proyecto postulado. ¿Ya? Y aquellos que cumplen con los requisitos administrativos pasan a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos administrativos o requisitos de admisibilidad? Lo primero es que se tiene que validar que la organización, en este caso para el concurso de pueblos indígenas, sea una comunidad o asociación reconocida por CONADI, para lo cual ustedes tienen que adjuntar a su formulario el certificado de vigencia de la directiva de la organización y que es un documento emitido por CONADI. ¿Ya? Y lo importante es que este certificado no tenga una antigüedad mayor a 60 días a la fecha en que se postula el proyecto. ¿Ya? De hecho, nosotros dentro de las mismas bases se establece el link al cual ustedes pueden acceder de la página web de CONADI para obtener este certificado de vigencia de su directiva. El segundo requisito es que se adjunte la cédula rol único tributario de la organización, entendiéndose por esta que es la cédula RUT electrónica, LRUT, ¿ya? Que emite el Servicio de Impuestos Internos. El tercer requisito que se revisa según sea el caso, ya sea por el formulario de postulación o por el RUT o por el certificado de directiva, es que la organización postulante tenga domicilio legal en la región a la que postula. Ya vale decir, una comunidad indígena cuyo domicilio sea de la región del Biobío, y si postula a la región de Araucanía, obviamente que va a quedar inadmisible porque no cumple con este requisito número 3. Ya, el cuarto requisito es que quien coordine el proyecto, el coordinador o coordinadora que ustedes identifiquen en su formulario de postulación, tenga residencia también en la región en que se ejecuta el proyecto. ¿De qué manera se verifica este punto número 4? Es a través de la información que ustedes incluyan en el formulario de esta persona. Ya se pide identificar datos de contacto, así como el domicilio de manera declarativa. Ya no se pide aquí subir un certificado de residencia, o certificado de domicilio o una declaración jurada, ¿no? A través de lo que ustedes completen en el formulario se valida que se cumpla o no este requisito número 4 de admisibilidad. Y el requisito 5, que es opcional, solamente para aquellas postulaciones que estén dirigidas a la línea temática de eficiencia energética y energía renovable y consideren la instalación de un sistema fotovoltaico on u off-grid, deben adjuntar el documento que respalde la certificación validada por la SEC, por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, del instalador eléctrico para realizar este trabajo. ¿Ya? ¿Y esto de qué manera ustedes lo validan? A través del otorgamiento o subir el documento que sea el carnet, certificado o licencia de instalador eléctrico clase A o clase B de esta persona. ¿Ya? Lo importante es que sea uno de estos tres documentos que son validados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Una vez que se finaliza la etapa de revisión de requisitos administrativos o de admisibilidad, se publican los resultados de esta primera etapa en la página web. ¿Ya? Y también se notifica a cada postulante cuál es el resultado de su postulación, si está admisible o inadmisible. Aquellos que son admisibles pasan a la etapa de evaluación y los inadmisibles, obviamente, también tienen una instancia o un periodo de reclamación a estos resultados. Ya este periodo abarca desde el 17 de octubre hasta el 20 de octubre y posteriormente hay 10 días hábiles para poder dar respuesta si se acoge o no esta reclamación. Ya lo importante es que dentro de este plazo, del 17 al 20 de octubre, a través del formulario de Oficina de Información a la Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente, cada organización que realice su reclamación tiene que ingresar los antecedentes requeridos. ¿Ya? Y es importante, se recalca y también está establecido en la normativa, que esto no corresponde a una etapa para rectificar o complementar información ingresada en el formulario. Ya no se recepcionan reclamos también ingresados por otro medio. Ya muchas veces eh, hay, por ejemplo, la organización no ingresa el root, sino que por error se confundió documentos o archivos y subió una hoja en blanco. Entonces, en este caso, no es válida una reclamación en que ahora se adjunte el root de la organización, ya porque no es para rectificar o complementar antecedentes, sino que es más que nada para que el comité
de admisibilidad, vuelva a revisar nuevamente los distintos documentos que revisó en una primera instancia y vea si es necesario dar una segunda oportunidad, efectivamente corregir el dictamen establecido inicialmente. ¿Ya? Es importante entonces que la etapa de admisibilidad se realice a través de esta página web que está aquí en el rectángulo de la parte inferior, y una vez que ustedes ingresan a la página web de Sistema de Gestión de Solicitudes del Ministerio del Medio Ambiente, tienen que enviar la información dentro de la pestaña de contacto y van a enviar la reclamación. Tienen que identificar claramente, tal como está establecido en las bases, cuál es su proyecto, cuál es la organización que está reclamando y el folio o código que se otorga en la página de postulación a cada proyecto. Una vez que finaliza la etapa de admisibilidad y los proyectos que son admisibles pasan a la etapa de evaluación, hay un comité de evaluación regional, ya que está compuesto por distintos funcionarios, principalmente de la Seremi del Medio Ambiente, del nivel central del ministerio, como de otros servicios, que evalúan cada proyecto presentado. ¿Ya? Y aplican la pauta de evaluación, que es el anexo número 6 de las bases, y esta pauta está conformada por 11 criterios, ¿ya? Y cada criterio con su diferente ponderación. ¿Ya? Son los criterios en particular son: se evalúa el problema ambiental con un 8%, el objetivo general del proyecto con un 5%, el resumen del proyecto pondera un 10%, los organismos postulantes y asociados estratégicos un 5%, la experiencia de la organización que postula y la experiencia del coordinador o coordinador del proyecto, ambos con un 2% de la ponderación. La descripción de las actividades también se evalúa con un 15%. El criterio 8, que son las actividades de educación ambiental, pondera un 20%. El presupuesto del proyecto, un 18%, la participación de la comunidad, ya todo lo que yo señalaba, las estrategias de convocatoria de la comunidad a participar de las distintas actividades del proyecto, un 10%, y el último criterio es la permanencia del proyecto en el tiempo, que pondera un 5%. Ya acá, por ejemplo, hay también muchas preguntas respecto a los criterios 5 y 6. ¿De qué manera yo valido o respaldo la experiencia de la organización? Nosotros no pedimos acá adjuntar antecedentes o currículum u otro tipo de respaldo. Ya solamente en el formulario de postulación, ustedes van a revisar cuando ingresen a él que por cada uno de estos ítems tienen que responder ciertas preguntas por al menos 3 proyectos ejecutados desde el año 2019 a la fecha, tanto por la organización como aquellos en los cuales haya participado la persona que coordinará el proyecto, ¿ya? ¿Cuáles son los principales logros? ¿Qué objetivos tuvo este proyecto? ¿Quién financió? ¿Dónde se realizó? Entre otros tipos de antecedentes, los cuales obviamente cada comité evalúa y pondera según la información incorporada. Una vez que se realiza la evaluación de los proyectos, y que finaliza también en el mes de diciembre, se notifica, al igual que en los resultados de admisibilidad, se notifica a las organizaciones evaluadas el puntaje obtenido por cada postulación. ¿Ya? Se envía también ahí el detalle del puntaje obtenido por cada criterio, y cada uno con su respectiva fundamentación. Y una vez que son notificados, tienen también una instancia de reclamación. Ya eventualmente ahí pueden reclamar por uno de los criterios, o que o revise nuevamente todos los distintos criterios o alguno en particular. Ya este periodo para reclamar respecto a los resultados de la evaluación va desde el 23 de diciembre hasta el 28 de diciembre, y luego hay 10 días hábiles para que el comité revise nuevamente, acoja favorablemente estas reclamaciones o mantenga la nota otorgada en una primera instancia. ¿Ya? Y al igual que la reclamación de admisibilidad, la reclamación del periodo de evaluación se realiza a través del formulario de contacto de la Oficina de Información a la Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente a través del mismo link. Y también es importante aquí recalcar que no es una etapa para rectificar o complementar información ingresada en el formulario. Ya también muchas veces hay organizaciones que dentro de sus actividades enuncian el nombre de la actividad y en su descripción son muy escuetos, o sea, muy breves. Ya no responden a todas las preguntas orientadoras: qué hará, cómo lo hará, con quiénes participará, dónde. Ya, pero sí lo hacen en esta etapa de reclamación, lo que efectivamente, tal como está establecido en la normativa, no es lo que se pide en la reclamación, ya, sino que lo que se debe realizar es nuevamente revisar lo que ya está incorporado en el formulario.
para que tengan ojo y estén atentos al respecto. Bueno, importante recalcar, tal como lo vimos al principio, que las bases, así como el proceso de postulación, ustedes pueden acceder en esta página web, fondos.mma.gov.cl. Ya ahí van a encontrar, como yo decía en un principio, toda la normativa, las bases, el manual, los anexos. A partir del día de mañana se van a publicar las respuestas a las consultas a las bases también, y también desde esa página se les dirige al formulario de postulación, que vamos también a hacer una mirada ahora, una vez finalizada esta primera parte de la presentación de la jornada de capacitación del día de hoy. Ya, la página en particular para lo que es el proceso de postulación es fondos.gov.cl. Ya ustedes pueden acceder, ya sea a través de la página nuestra, que es fondos.mma.gov.cl, perdón, o directamente a través de fondos.gov.cl. Ustedes inician sesión. Ya es importante que esta página trabaja con la clave única. Ya hasta hace algunos años no estábamos todos muy familiarizados con la clave única. Ya, yo creo que a esta altura prácticamente la gran mayoría ya tiene su clave única. En caso de no tenerla, es fácil, de fácil obtención. Ya, por lo tanto, ustedes inician sesión en esta plataforma de fondos.gov con su root, su cédula de identidad y la clave única personal. Ya, también es importante que esta página web de fondos.gov.cl tiene una mesa de ayuda, la cual orienta y soluciona distintas dudas o consultas relacionadas con el proceso de postulación. Ya tiene tres números telefónicos que están ahí en la diapositiva apareciendo ahora. También se contactan, ustedes pueden enviar mensajería vía WhatsApp a alguno de estos tres números, y ellos responderán en los horarios que están establecidos de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas, y los días viernes de 8:30 a 16:30 horas. Ya, obviamente no está habilitada días sábados ni domingos ni días festivos. Ya, es nuestra primera parte de la presentación. Em, no sé si hay algunas consultas que mi colega Teresa quiera dar a conocer, de las que están ustedes planteando dentro del chat. Si hay alguna que sea más repetida o algo, y veo que también hay algunos de nuestros encargados regionales del fondo, encargadas y encargados, que están siendo partícipes. También, dependiendo de la región, ustedes pueden acudir a ellos para poder aclarar algunas dudas que tengan respecto al proceso de postulación. Ya, no sé, Tere, si hay algunas consultas que se puedan publicar o se puedan ahora dar a conocer al resto, o pasamos a la segunda etapa, que es la revisión de la plataforma de postulación. Sí, Hugo, mira, han aparecido algunas consultas bastante interesantes, eh, pero sí me gustaría recalcar que la gran mayoría de las respuestas a esas consultas es parte del contenido, tanto de las bases como del manual de funcionamiento para organismos ejecutores. Entonces, reforzar que lean la normativa, que lean las bases, que lean las restricciones y que lean sobre todo el manual cuando tienen dudas respecto de dónde se puede cargar cada gasto o si es que está permitido o no, ¿ya? Había una consulta bastante importante respecto de los organismos asociados. Los organismos asociados puede ser cualquier tipo de organización presente en el territorio. Puede ser el municipio, pueden ser otras organizaciones territoriales y funcionales o incluso personas naturales. Si es que el organismo va a actuar como un organismo, perdón, si es que el municipio va a actuar como un organismo asociado, el coordinador puede ser un funcionario municipal, ya ahí no habría problema, pero por un tema de probidad de los funcionarios públicos no podría recibir pago por concepto del Fondo de Protección Ambiental, ¿ya? Eso más que nada, Huguito, yo creo que podemos darle inicio a la segunda parte de esta capacitación y recordar que también muchas de las preguntas que yo alcancé a responder están contenidas en el gran apartado de dudas y consultas a las bases que se va a publicar el día de mañana. ¿Ya? Ok, gracias, Tere. Vi, alcancé a ver ahí en el chat algunas preguntas también relacionadas con lo de los asociados ambientales estratégicos. Ya no necesariamente
todos los asociados caen en esa categoría. ¿Ya? Ustedes, como recalco nuevamente, los municipios certificados ambientalmente, establecimientos educacionales certificados ambientalmente o instituciones incorporadas dentro del sistema Oficina Verde o programa Oficina Verde son estos asociados estratégicos. Por lo tanto, si su asociado corresponde a alguno de ellos, se presenta la carta de compromiso anexo número 7. En caso de que no esté, por ejemplo, ustedes están asociados a un municipio que no sea certificado, solamente lo declaran dentro del formulario de postulación. Ya no es necesario entregar el anexo número 7 en esta etapa de postulación. Ya, ahora entonces pasamos a hacer una revisión de lo que es la plataforma de postulación o fondos.gov.cl. Creo que se está revisando, se está ya proyectando, ¿no es cierto? Si me pueden confirmar, dedos para arriba. Ok. Sí, Ya, Hugo. entonces la plataforma, gracias, fondos.gov.cl, ustedes, bueno, aquí dentro de la página inicial tienen los distintos fondos abiertos, no solo del Ministerio del Medio Ambiente, ya recuerden que esta es una plataforma de todos los fondos del Estado, por lo tanto hay fondos de otros ministerios, de otros servicios, y también hay, revisando, van a poder encontrar los fondos nuestros, ¿ya? Fondo del Ministerio, entre otros. Ya, por ejemplo, tenemos proyectos de transición socioecológica justa, nuestro fondo que nos convoca en el día de hoy, de pueblos indígenas, también está acá y podemos ver los detalles, por ejemplo. Y ahí hay un pequeño resumen, explicación de cuál es el fondo, las fechas, que son las mismas que vimos dentro de la presentación, las modalidades de postulación, las personas jurídicas, o en este caso, comunidad de asociación indígenas que pueden postular, el monto de financiamiento, requisitos de postulación, documentación, la evaluación, que es parte de lo que ya vimos en la presentación, donde obtener las bases, de la página web del fondo, que es esta que estoy proyectando ahora. Pero vuelvo a la página de fondos.gov, duda y consulta, que es la misma mesa de ayuda que ya hablamos en la presentación, así como nuestro correo, el cual estaba habilitado hasta el día 2 de septiembre y por el cual se van a publicar las consultas o respuestas a estas consultas el día de mañana. Entonces, dentro de la página fondos.gov.cl, ustedes van a iniciar sesión. En este caso, como van a postular al fondo, tienen que seleccionar como soy ciudadano y ahí ingresan con su root personal y su clave única. Ya ingresan a la página web. Entonces, esta primera página de inicio está conformada por distintas pestañas: la bienvenida, datos personales, relaciones jurídicas, postula y mis postulaciones, y cerrar sesión. Acá encontrarán en esta primera página, si es que ustedes es primera vez que van a trabajar en la plataforma FondosGov, un manual de qué manera uno postula a la plataforma. Se recomienda revisar este manual o tenerlo siempre a la mano al momento de ir trabajando, desarrollando su proyecto. Hay otro manual que es de subsanación y también está, nuevamente se reiteran cuáles son los números telefónicos de la mesa de ayuda de esta plataforma. Entonces, una vez que vemos la bienvenida, pasamos a la pestaña número 2, datos personales. Ya acá se ingresa la información de la persona natural que está elaborando el proyecto en nombre de la persona jurídica, en este caso de la comunidad o asociación indígena postulante. Ya, obviamente aquí en mi caso, yo como ya estoy registrado, ya están mis antecedentes, nombre, apellido, root, etcétera. Hay algunos datos que son obligatorios y otros que son opcionales. ¿Ya? Importante es que ustedes obviamente vayan completando en base a la pertinencia y también a los tiempos que tengan disponibles para poder realizar este proceso. Ya, también esta página cuenta con algunos tutoriales en YouTube, ya por ejemplo, para registrar mi perfil, o este que es importante, el paso 3, que son las relaciones jurídicas, y finalmente de la manera de postular. Entonces, una vez que están los antecedentes generales, paso al paso 3, que es relaciones jurídicas. ¿Ya? Acá es la etapa en la cual ustedes relacionan a la persona jurídica que van a postular, en este caso la comunidad o asociación indígena, a, a ustedes como persona natural. ¿Ya? Para poder realizar esto, no es necesario, es importante recalcar, que no es necesario que la persona que vaya a realizar la postulación pertenezca obligatoriamente a la comunidad o asociación, o sea, representante legal, o sea, parte de su directiva. Ya puede ser un gestor externo,
como se le denomina acá en la plataforma. ¿Ya? Lo que sí se pide al completar esta etapa es que por cada persona que vaya a realizar este relacionamiento jurídico se completen los antecedentes y también se suba un documento que valide este relacionamiento. Ya puede ser, si es alguien de la directiva, el certificado de la directiva; si es alguien de la organización, quizás una nómina de integrantes; y si es un gestor externo, ya vale decir, por ejemplo, ¿qué pasa? Que postulan un funcionario del municipio apoyando a la comunidad indígena. Entonces, en este caso, se puede entregar un documento, un poder simple, firmado por el representante o presidenta de la comunidad, y es donde le otorga, obviamente, el poder para la postulación a través de la plataforma a este funcionario. Y ese documento se sube al momento de realizar esta etapa de los relacionamientos jurídicos de mi organización. ¿Ya? Tal como dice acá, en este punto, si bien en mi caso también como ya está establecido, ya está realizada esta instancia, pero cuando sea una persona nueva o nueva representación, como dice acá, se realiza obviamente los datos, se ingresan los datos de la persona y se sube este documento que comprueba esta relación, ¿ya? Como bien dice, estatutos, certificado de vigencia o esta carta poder en caso de que sea un gestor externo, ¿ya? Como dice aquí, se le denomina a una persona que no sea parte integrante de la organización o de su directiva. Una vez que ya cumplen con esta etapa, si tienen dudas respecto a lo que es esta instancia de relaciones jurídicas, nosotros sugerimos que llamen también o se contacten con la mesa de ayuda de la plataforma fondos.gov.cl. ¿Ya? Ellos les van a entregar obviamente más detalles o los van a ir guiando de manera más clara respecto a cómo lograr realizar esta etapa en particular. Una vez que yo ya cumplí con las etapas anteriores, voy al punto 4, ¿ya? Que es para postular. Entonces me va a llevar la página o me va a mostrar, publicar todos los concursos alojados en la plataforma fondos.gov que están abiertos en este momento. Ya aquí obviamente hay concursos de nuestro ministerio y de otros servicios también, o otras subsecretarías. Ya en este caso, acá nosotros encontramos que está en el lugar número 6, FPA Proyectos Pueblos Indígenas para personas jurídicas, está abierto del 26 de agosto al 7 de octubre del 2025, y en la última columna dice acciones, donde está este icono, un ojo, dice ver concurso. Yo selecciono y me dice o me manda un mensaje: estás a punto de empezar un nuevo proceso de postulación. Acá tengo la posibilidad de ir a obtener o conocer las bases del concurso. Nuevamente reitera la fecha de apertura y cierre, el monto y otros antecedentes. Entonces, dentro de este cuadro que está al costado derecho, yo selecciono el proyecto, el concurso, perdón, le doy un nombre a mi proyecto. El ejercicio voy a poner ejemplo 1 y quiero postular como, y aquí me aparece, una vez que yo ya hice el relacionamiento jurídico anterior, me va a aparecer los datos de mi organización o la persona jurídica, ¿ya? A quien yo voy a postular. Entonces selecciono quiero postular, me aparece un aviso: voy a generar un proyecto para la organización X al concurso Proyectos Pueblos Indígenas, concurso 2026 de la FPA. Acepto y el sistema, en este caso, como nos ha sucedido a veces en los ejercicios, se desactivó, se cayó la página, pero la idea es que no suceda, obviamente. En este caso yo veo que ya cargó mi proyecto y voy a editar el proyecto. De hecho, ahí como ustedes ven, ya me otorgó un folio, ya, o un código. Nosotros le denominamos folio, y este número es importante que ustedes lo tengan presente, por ejemplo, al momento de las reclamaciones. Ya, nosotros cuando, como yo decía en la presentación anterior, si ustedes reclaman la etapa de admisibilidad o la etapa de evaluación, tienen que identificar claramente por qué proyecto están realizando la reclamación. Ya, entonces ahí, además del nombre del proyecto, la organización, identifiquen el folio del proyecto. De esa manera es más fácil también para quien revisa las reclamaciones obtener la información para poder analizar y dar respuesta
prontamente a esa reclamación. Entonces, una vez que yo ya creé mi formulario, mi postulación, van a ver que está dentro del concurso. Bueno, me avisa, dice el cierre del concurso en un mes, dice el 7 de octubre, si yo me posiciono acá a las 14 horas, tengo mi folio, el nombre de mi proyecto, y tengo que comenzar a completar los distintos ítems que conforman el formulario de postulación. Ya van a ver que cada uno aparece con un 0% de avance en su llenado. Ya, obviamente porque todavía no he comenzado a trabajar en mi formulario. Es importante también, nosotros sugerimos que se lea estos antecedentes, que hay como datos, antecedentes o información orientadora o que aclara un poco, o detalla de a qué se debe o corresponde cada uno de los ítems que conforman el formulario de postulación. Ya, acá hay información en realidad que ya viene predefinida, no se completa. Sí, tienen la instancia, por ejemplo, acá de cambiar el nombre de su proyecto y van a ir llenando cada uno de los puntos que conforman o configuran el formulario. Entonces ya tenemos el resumen, que es este que está acá. Vamos a la región de postulación y notificaciones. Recuerden que los proyectos se postulan en una región. Tiene que cumplirse también que la organización tenga residencia en la región a la que está postulando. ¿Ya? Ustedes seleccionan su región, ya la región de residencia de la organización o de su representante y la región a la que postulo. Y luego es importante también que ustedes incorporen correos electrónicos, casillas de correo electrónicos de notificación. Ya es importante que sean correos que ustedes habitualmente eh, utilizan, ya porque a veces se completan con correos que no se revisan diariamente y no van a estar al tanto de cuáles son las notificaciones o las publicaciones o la información que se deriva a través de estos correos. Por lo tanto, ambos correos que ustedes registren en este punto son aquellos a los que se les van a ir derivando los resultados de cada una de las etapas del proyecto, del concurso. La etapa de admisibilidad, la etapa de evaluación, la etapa de selección y adjudicación. Entonces yo completé ese primer ítem y me aparece con un 100%. Luego los datos de contacto. Ya en datos de contacto, ustedes ingresan los datos del organismo postulante, de su representante legal y del coordinador o coordinadora. Ya se pide por el organismo y por cada una de estas personas y la persona jurídica la dirección, comuna, región, lo mismo para el representante, lo mismo para su coordinador o coordinadora, el nombre del representante legal, rango etario, género, nivel educacional, correo electrónico, que eventualmente podría corresponder a alguno de los que ya registraron, número de edad telefónico de contacto y luego los mismos antecedentes para el coordinador o coordinadora. Nombre, tramo de edad, género, nivel educacional, número telefónico y correo electrónico. Luego, en la fundamentación del proyecto, acá es importante que es parte ya de lo que se evalúa, ¿ya? De los criterios de evaluación. Ustedes identifican, tal como dice aquí este texto, ustedes identifican el problema ambiental, cuál es el problema, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos. Tienen que detallar y describir cada uno de estos puntos. Lo mismo respecto al resumen del proyecto y el o los organismos asociados de su proyecto. Ya, para el problema ambiental, tiene que detallar e identificar un único problema ambiental, tiene un máximo de 500 caracteres para poder plantear el problema ambiental que en este caso nosotros queremos solucionar o mitigar o minimizar a través de la ejecución de mi proyecto. ¿Ya? Cuáles son las causas o la causa principal para que está, obviamente, o que el motivo por el cual está sucediendo este problema y cuáles son los efectos de este problema en la comunidad o en el entorno. ¿Ya? Para cada uno de estos ítems tienen ustedes un máximo de 500 caracteres para ir completando y detallando y describiendo de la manera más clara posible. Pues recuerden que esto se evalúa y tiene una ponderación alta dentro del proceso. Lo mismo el objetivo general del proyecto. ¿Ya? Señalar el propósito del proyecto, su orientación a resolver el problema, incorporando la educación ambiental como un proceso permanente. ¿Ya? También aquí nosotros entregamos ciertas orientaciones. El objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo, desarrollar, fortalecer, mejorar, contribuir, etcétera. ¿Ya? Y también tienen un máximo de 500 caracteres para poder plantear su objetivo general de proyecto. Luego está el ítem del resumen del proyecto, que es otro de los criterios que se evalúa. Ya, acá ustedes dentro del resumen se entregan 5
preguntas orientadoras. ¿Qué se hará? Para cada una tienen un máximo de 500 caracteres con espacio, ¿ya? Por cada cuadro. ¿Qué se hará dentro del proyecto? ¿Cómo se va a realizar? ¿Para qué? ¿Dónde? Y finalmente, una pregunta también que se incorporó para este concurso: ¿por qué ustedes consideran que su proyecto es innovador? ¿Ya? ¿Qué herramientas o qué lo hace diferenciador respecto a otros proyectos a lo mejor que se puedan plantear o postular dentro de la misma categoría del proyecto que ustedes están presentando? En base a esta información, el comité también evalúa este criterio y otorga el puntaje correspondiente. Y finalmente, en este punto, ustedes tienen que plantear el o los organismos asociados, ¿ya? Como bien dice acá, cada postulación deberá presentar al menos un organismo asociado, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen 1000 caracteres disponibles para poder identificar el o los organismos asociados y cuál sería el aporte al proyecto, ¿ya? Acá también entregamos ciertos ejemplos que ustedes pueden considerar para más o menos dar una referencia de cuáles son los aportes de los organismos asociados, ¿ya? Y también es importante que respondan esta pregunta final que dice: de los organismos asociados señalados anteriormente, ¿alguno corresponde a un asociado estratégico ambiental? Responda sí o no. ¿Ya? Y aquí nuevamente se plantea, si el organismo es un municipio certificado ambientalmente, o un establecimiento educacional certificado, o es una institución acreditada por el programa Oficina Verde, entonces ustedes si señalan que sí, tienen que presentar en el anexo 7 carta de compromiso, ¿ya? En caso de que no, obviamente no se entrega o no se pide que se suba este anexo 7 llenado y firmado a la postulación, ¿ya? Una vez que yo cumplí la etapa de la fundamentación del proyecto, paso al siguiente ítem, que es la experiencia del organismo postulante y del coordinador. Ya acá, ¿qué es lo que se pide? Completar, obviamente, si es que así fuera el caso, proyectos ejecutados por el organismo postulante y los proyectos coordinados por quien ejercerá dicho rol dentro de este proyecto que yo estoy postulando. Para la organización que postula, eh, viene ya definido los cuadros para ir completando. Ya la verdad es que la visualización no es muy amigable, ya porque nos queda un poco acotado la información, pero sí, al menos cada uno de estos tiene un máximo de 500 caracteres para que ustedes vayan llenando la información. ¿Qué se pide por cada proyecto? Se pide completar el nombre del proyecto ya ejecutado, el año de ejecución, qué área temática, ambiental, social, deportes, cultural, etcétera, cuál fue el objetivo de este proyecto, principales actividades o resultados obtenidos en este proyecto, tipo de financiamiento, si fue financiamiento público, como el FPA, por ejemplo, o privado, ya otorgado por alguna empresa, y quién financió el proyecto, ya, en este caso si es el FPA, o fue una empresa, o fue Fondart, etcétera, etcétera. Lo mismo para si tienen otro proyecto ejecutado, y en caso de que solamente hayan ejecutado uno o no hayan ejecutado proyectos, cada uno de los cuadros ustedes lo llenan tal como dice aquí en el texto orientador, se completa sin experiencia, ¿ya? Importante es que queden todos los cuadros respondidos, no queden cuadros en blanco porque si no el sistema también les va a observar esto antes de que ustedes validen y envíen su postulación. Para el caso de la experiencia del coordinador o coordinador del proyecto, también el sistema muestra una tabla para 3 proyectos y se pide identificar el nombre del proyecto, el año de ejecución, área temática, el objetivo de este proyecto, las principales labores o acciones realizadas por esta persona dentro de este proyecto, siempre enfocado dirigido hacia labores de coordinación, tipo de financiamiento público-privado y la institución que financió el proyecto. ¿Ya? Y también en caso de que el coordinador o coordinadora no tenga mayor experiencia o no cumpla con estos 3 proyectos, se completa también los cuadros con la frase sin experiencia en cada uno de ellos. ¿Ya? Esta información es la que el comité evaluador va a considerar para otorgar el puntaje en los criterios correspondientes a experiencia de la organización y la experiencia del coordinador o coordinadora del proyecto. Luego está la línea temática y características del proyecto. Acá es importante que ustedes seleccionen una de las líneas temáticas, ¿ya? Como yo decía al principio de la capacitación, no se pueden seleccionar más de una de las líneas temáticas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar economía circular y gestión de residuos. Entonces, una vez que yo selecciono la línea temática, tengo que dar respuesta también obligatoriamente a las siguientes preguntas. La pregunta primera dice: proyecto postular, ¿considera la construcción de un punto verde? Si la respuesta es sí,
usted tiene que adjuntar luego el anexo 1, requerimiento de construcción obligatorio punto verde. ¿Ya? Yo le voy a poner a contestar afirmativamente. Luego, si el proyecto postular considera la construcción de un invernadero, también, si es una respuesta afirmativa, tienen que completar y subir el anexo número 2. ¿Ya? Y así, después sucesivamente para los otros anexos. Si el proyecto va a postular un sistema fotovoltaico, ya recuerden que este está asociado a la línea de energía renovable y eficiencia energética, también se sube el anexo 3 o el anexo 4 en caso que es un sistema fotovoltaico on-grid o un sistema solar térmico, el mismo caso. ¿Ya? Y si ustedes, por ejemplo, contestaron que no en todas las preguntas anteriores, hay una siguiente pregunta que dice, ¿el proyecto a postular considera construcción o instalación de algún tipo de infraestructura o equipamiento distinto a lo señalado en las preguntas anteriores? ¿Ya? Si es sí, por ejemplo, yo voy a instalar un sistema de captación de agua lluvia y obviamente que no está establecido en ninguno de los otros, las otras preguntas, por lo tanto yo contesto afirmativamente y en la pregunta siguiente yo detallo o describo cuál será la construcción. ¿Ya? Y aquí nosotros entregamos ciertos ejemplos de cuáles serían estas construcciones o instalaciones o habilitaciones que pudiese tener considerada el proyecto que yo voy a postular. ¿Ya? Por ejemplo, ahí ustedes completan, tiene máximo 500 caracteres para poder describir la instalación o intervención que voy a realizar dentro de mi proyecto. ¿Ya? Luego está el equipo de trabajo. Acá, como yo bien decía en la presentación, ustedes identifican a la persona que coordina el proyecto y sus apoyos técnicos, él o los apoyos técnicos, y se le asignan los roles correspondientes. Ya, por defecto en este punto viene la organización, ya la organización postulante, y ustedes acá lo único que tienen que hacer es que la organización responsable, ustedes lo seleccionan en la columna donde dice responsable, activarlo como sí, ¿ya? Porque la organización obviamente es quien está postulando el proyecto. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya responden lo que tiene que ver con la organización, siguen agregando integrantes según lo que señala acá este cuadro de fondo verde. Se pide ingresar el root de la persona y se busca. Si está ya registrado, obviamente van a aparecer sus datos. Si no está registrado, tienen que ir ustedes completando los antecedentes de dicho integrante del equipo de trabajo. Ya, por ejemplo, aquí yo puse un ejercicio del root, no está, y se ponen los datos de la persona que se pide según está establecido los datos del formulario, ¿ya? Y el correo correspondiente. Y así ustedes van completando, obviamente, con los antecedentes de las personas integrantes de este equipo de trabajo del proyecto. Luego viene la etapa de las actividades del proyecto. Ya acá también es importante que ustedes lean eh, la introducción a este punto, ¿ya? Es importante también lo que está aquí destacado, las actividades podrán ejecutarse entre el 1 de junio del 2026 y el 15 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, ustedes en base a esos plazos van definiendo también las fechas de ejecución de cada una de las actividades, ¿ya? Y también es importante, recuerden que se evalúa que cada actividad sea detallada, bien descrita, que se responda también a las preguntas orientadoras, qué se hará, cómo lo hará, dónde, quiénes participarán y cuál es la duración de la actividad. Ya por defecto, en cada formulario vienen ya dos actividades planteadas, ya que son actividades que, como lo dicen las bases, actividades de difusión obligatorias que todas las organizaciones que ejecutan un proyecto FPA tienen que realizar o desarrollar dentro de su proceso de ejecución de actividades. Ya, instalación del letrero de visibilidad y la ceremonia de cierre o muestra de resultados. Si bien viene la actividad, es su nombre, viene enunciada, ustedes tienen que sí completar con los datos, la descripción de la actividad, un objetivo asociado, en realidad esto es opcional. Ya recuerden que nosotros solo pedimos plantear un objetivo general, no objetivos específicos. Si va a haber participación de público, ustedes destacan que sí y ponen un número estimado de participantes. Las fechas, recuerden, tienen que estar entre el 1 de junio del 2026 y el 15 de diciembre del 2026. Y completar respecto a la localidad o lugar donde se va a desarrollar esta actividad. ¿Ya?
así con ambas actividades ya que vienen predefinidas, pero recuerden que tienen que agregar las otras actividades del proyecto, actividades de ejecución, actividades de educación ambiental, es importante. Recuerden que tienen que incorporar al menos una actividad de educación ambiental para que su proyecto no quede fuera del proceso. Ya ponen el nombre de la actividad, la descripción, ya que esto es finalmente el cuerpo de lo que se evalúa en este punto en particular dentro de la descripción. Si mal no recuerdo, tiene una cantidad de 5.000 caracteres la descripción, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes solamente van a poner el enunciado y muy escueto, muy breve la descripción, no va a ser culpa de la plataforma, ¿ya? Sino que la plataforma da la opción de que ustedes detallen de manera bien descrita también y con toda la información que se pide cada una de las actividades. Y ahí en base a las actividades, también luego se va completando el presupuesto, ¿ya? Tiene relación directa las actividades que componen el proyecto a, lo que es la distribución presupuestaria, ¿ya? Por eso es importante ir en orden. Primero poner las actividades y luego ir llenando el formulario de presupuesto, la distribución presupuestaria del proyecto. ¿Ya? Como ven, de hecho viene en orden. Luego de las actividades, ustedes van a la estructura presupuestaria y aquí también se reitera lo que dice la normativa, lo que vimos ya en la presentación. Son tres ítems o tres tipos de gastos de personal, operación e inversión, cuáles son sus topes porcentuales y topes en montos por cada uno y tienen que obviamente distribuir sí o sí entre los tres ítems los 6 millones de pesos. Bueno, esto también va a depender de la naturaleza de su proyecto o si está enfocado principalmente en actividades de educación, por ejemplo, fortalecimiento de capacidad, a lo mejor no van a destinar recursos para inversión, pero sí van a destinar los 6 millones entre personal e inversión y operación. ¿Ya? En ese caso, obviamente, el sistema les va a permitir dejar a lo mejor un ítem con presupuesto cero, ¿ya? Pero obviamente luego eso va a ser también parte de los antecedentes que evalúa el comité de evaluación correspondiente. Ya recuerden que uno de los ítems o criterios de evaluación es el presupuesto respecto a su coherencia, su detalle, su valorización y su distribución respecto a los ítems presupuestarios y a las actividades que componen su proyecto. Tiene que haber coherencia entre las actividades y también el presupuesto destinado para su ejecución y desarrollo. Ya acá, bueno, primero aparece una pestaña que dice el resumen, no hemos ingresado todavía nada y vamos entonces por ítem. Por ejemplo, en gastos de personal, yo obviamente ingresé, hice el ejercicio con mis datos y acá ustedes, bueno, seleccionan el rol de la persona. Aquí se pide como referencia, antecedente o experiencia, tipo de contrato y aquí recuerden, puede ser contrato a honorarios, contrato de trabajo, ya tal como está establecido también en nuestro manual de funcionamiento, ad honorem, va a decir que es voluntario, por lo tanto no se completa con montos y corresponde al ítem de gasto de personal. Si yo pongo que es contrato de honorarios, que es mayoritariamente lo que se establece en los proyectos del FPA, me van a aparecer los meses de ejecución en relación a las actividades que yo ya planifiqué. ¿Ya? Por lo tanto, acá nosotros también sugerimos poner los montos totales, por ejemplo, que voy a destinar a la persona y se pide las horas de trabajo. ¿Ya? Este de impuestos, cotizaciones es opcional, ¿ya? Por lo tanto, nosotros siempre sugerimos completar el monto y completar las horas. Y tampoco es necesario completar para todos los periodos, si mal no recuerdo. Ponen guardar y van a ver que ya quedó establecido 2 millones de pesos, 100 horas, 1 millón en junio y 1 millón en agosto para el ejercicio. Eso con gastos de personal, gastos de operación. Van a la icono que dice agregar ítem gastos operacionales, describen el tipo de gasto. Recuerden que en operación pueden ser materiales de construcción, em, alimentación, traslado, entre otros. ¿Ya? Y también yo acá pongo los montos totales respecto a este ítem. ¿Ya? Acá es opcional, por ejemplo,
de subir cotizaciones, ¿ya? Nosotros no pedimos cotizaciones respecto a eh, al presupuesto del proyecto, ¿ya? Ustedes si quieren incorporarlo, lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Entonces aquí van a ver que yo ya ingresé gasto operacional en materiales de construcción y puedo ver en el resumen que yo ya destiné 5 millones de pesos, lo distribuí en los ítems y me quedaría gastos de inversión. Entonces yo voy a hacer efectivamente gasto en este ítem, adquisición de equipamiento, alguna obra vendida, alguna construcción, por ejemplo, en este caso pongo punto verde, selecciono y identifico en el periodo en que yo voy a destinar el presupuesto para este gasto en particular. También tengo la opción de subir algún documento de cotización de respaldo, pero es opcional como les decía. Pronto yo ya llené el dato de la estructura presupuestaria y van a ver que está con un 100% porque yo ya distribuí los 6 millones en cada uno de los ítems y cumplí también con los topes porcentuales por cada uno de ellos. ¿Ya? Luego viene el ítem de participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo. Para cada uno de ellos se pide, en este caso, la estrategia de la participación de la comunidad. Ustedes tienen un cuadro con 2000 caracteres para describir e identificar las distintas estrategias que eventualmente yo voy a utilizar para poder convocar y hacer partícipe a la comunidad de mi entorno local del proyecto. ¿Ya? Y por cada una de estas estrategias es importante que ustedes vayan completando o describiendo respecto a estas preguntas orientadoras también. ¿Qué hará? ¿Cómo? ¿Dónde lo hará? ¿Y quiénes participaron? ¿Ya? Y nosotros dentro de la normativa igual hay algunos ejemplos, no están todos desarrollados, pero sí enunciados de cuáles serían esta posibilidad de hacer estas estrategias de convocatoria, ¿ya? A través del uso de medios de comunicación local, radios locales, periódicos, participación en reuniones, a lo mejor de los dirigentes, de las organizaciones, entre otros tipos, uso de redes sociales, pero ustedes van desarrollando la idea en base a estas preguntas orientadoras. Y lo mismo en el caso de estrategias o acciones concretas para definir de qué manera yo voy a hacer permanente la ejecución o el desarrollo de mi proyecto en el tiempo una vez terminado el financiamiento que entrega el fondo. Acá entregamos algunos ejemplos, pero la idea es que ustedes los describan, ¿ya? No solamente lo enuncien, sino que lo describan, que es parte de lo que se evalúa también por el respectivo comité. También para esto tienen, acá en este caso tienen 1000 caracteres para desarrollar estas acciones concretas que garanticen la permanencia del proyecto en el tiempo. Luego hay un ítem particular dirigido a enfoque de género, identificar número de socias, número de socios de la organización, personas no binarias de la organización, eventualmente, y cómo se integraría el enfoque de género en su iniciativa. Ya recuerden que nosotros dentro em, de la normativa y de los distintos documentos que componen la normativa, existe un anexo, el anexo número 8, que habla de la incorporación del enfoque de género en la iniciativa. ¿Ya? Entonces ustedes ahí tienen que ver de qué manera yo haría o qué alternativas podría implementar para poder dar cumplimiento a esta instancia. ¿Ya? Uso del lenguaje inclusivo, no sexista, evitando estereotipos de género, promoviendo el equilibrio de género, por ejemplo, que es lo que idealmente se pide que se incorpore en las distintas actividades que componen el proyecto. ¿Ya? Ustedes guardan esta información y el punto último ítem, antes de enviar mi postulación, es de documentos adjuntos. ¿Ya? ¿Cuáles son los documentos? Principalmente aquellos que se revisan en la etapa o en la instancia de admisibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, en una primera instancia, aquí hay dos pestañas, una que dice documentos obligatorios y otra que dice documentos voluntarios. La verdad es que la de documentos voluntarios, si bien está presente, no está activa porque nosotros no pedimos documentos voluntarios en esta instancia. Ya por lo tanto, si bien por la configuración del formulario de postulación se presenta, ustedes omítanla, ¿ya? Solamente en documentos obligatorios tienen que ir adjuntando los antecedentes que se pide. En este caso, en una primera instancia es el certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la directiva, ya que es el que se obtiene en la página web de Econadi. Entonces ustedes lo seleccionan o describen, una descripción bien escueta o el nombre del documento y lo seleccionan dentro de sus archivos y lo suben a la plataforma.
¿ya? Subir archivo. Y aquí me dice que, bueno, el sistema permite distintas extensiones de documentos, PDF, Word, imágenes, y tiene máximo 2 documentos se pueden subir y con un tamaño máximo de 5 megas. ¿Ya? Ahí quedó el documento entonces que yo subí, lo puedo descargar o también lo puedo eliminar y puedo reemplazar. Ya también aquí importante, otro tips, que revisen bien cuál es el documento que subieron, ya, porque muchas veces, o ha pasado, que algunas organizaciones suben un documento erróneo, ya no el documento que corresponde, una hoja en blanco, o en vez del root suben el certificado, o lo suben 2 veces el certificado y no el root, y lamentablemente por eso quedan inadmisibles, ya, y ya no tienen la posibilidad de corregirlo en la etapa de reclamación, ya. Luego está el cédula rol único tributario de la organización, ya, también es lo mismo, ustedes lo describen o ponen el nombre y suben el documento correspondiente. ¿Ya? De misma manera, lo seleccionan de su carpeta en el computador en que estén trabajando y se sube el documento. Bueno, esto puede ocurrir, no siempre, pero lamentablemente ahora nos ha ocurrido 2 veces que la página me saca del sistema, pero todo lo que uno ya avanzó queda guardado. Ya, eso sí está dentro del formulario. Yo vuelvo a mi formulario y veo que está subido aún el certificado y en la parte del root, eso no lo guardo. Entonces, eso sí, tengo que volver a revisar. O creo que sí, a ver, creo que sí, está guardado. Acá está. Y también tienen la opción de descargar para revisar que efectivamente sea el documento o eliminan porque se equivocaron y lo reemplazan por otro documento. Y, por ejemplo, recuerdan que yo en el punto anterior de la fundamentación donde estaban los organismos asociados, puse que mi organismo asociado era estratégico ambiental, entonces se me activó la opción de subir el anexo 7, la carta de compromiso del organismo asociado estratégico. Entonces, también me pide una breve descripción y yo selecciono esta carta y la subo una vez que esté llenado también y firmado por quien corresponda. Ya, también ha pasado que a veces las organizaciones suben el documento, pero en blanco. ¿Ya? Vale decir, en ese caso, obviamente, el proyecto no queda inadmisible, pero no puede optar al puntaje máximo en este punto o este criterio de la pauta de evaluación porque no se valida de que efectivamente el organismo que se considera como asociado está en conocimiento y es partícipe efectivo del proyecto, ya porque no está el respaldo con su firma o de la persona que corresponde. ¿Ya? Entonces aquí en este caso, yo ya adjunté todos los documentos o adjuntos requeridos, valga la redundancia, y eventualmente ya podría enviar mi postulación o mi formulario de proyecto a la postulación, al proceso de postulación. Es importante, por ejemplo, que ustedes validen los datos y revisen la postulación. Y aquí, una vez que yo pongo validar y revisar, van a aparecer todos los antecedentes o información que yo no he completado aún de mi formulario. ¿Ya? En los distintos ítems correspondientes que conforman el formulario de postulación. Me va a mostrar cuáles son los que están OK y cuáles son los que aún están pendientes. ¿Ya? Y en base a esto, obviamente, ustedes vuelven y siguen trabajando en su proyecto. Ya lo importante es que la información que ustedes vayan guardando, independiente de que ustedes salgan de la página o se caiga la página, como nos sucedió ahora en el ejercicio, sí va a quedar guardada y ustedes vuelven a ingresar dentro de la columna acciones donde dice editar proyecto y siguen trabajando en los distintos ítems que conforman su formulario de postulación. ¿Ya? Nos pasamos unos minutos de la que teníamos contemplado en la actividad, pero obviamente yo creo que alcanzamos a revisar mayoritariamente toda la información requerida y que teníamos presupuestada revisar en esta jornada ya de capacitación. No sé, Tere, si habrá habido algunas otras preguntas que se hayan contestado, que sea necesario contestar, porque nosotros ya al menos lo que es la presentación en sí, tanto de la PPT como de la página web, ya la realizamos. Dime tú si hay alguna otras preguntas o damos por finalizada la jornada.
Sí, mira, en términos de plataforma, Hugo, no vieron muchas preguntas, sino más bien se seguían repitiendo consultas en el llenado de la información, pero consultas que la normativa tiene la respuesta, ¿ya? Así que nuevamente invitarlos a que revisen la normativa, que revisen el manual de funcionamiento para organismos beneficiarios, porque ahí están todas las respuestas respecto de qué gasto se puede rendir o se puede cargar a inversión, a personal, a operación, cuáles son las restricciones, cuáles son las prohibiciones. Entonces, ahí ahí Mm. es donde ustedes tienen que revisar y canalizar también las preguntas que hicieron desde acá. Ok, veo que Erika, que es nuestra encargada regional de Antofagasta, también nos está apoyando con respondiendo preguntas. Gracias, Erika. Y también me recuerda que muestre yo que hay unas cápsulas también que son muy claras en cuanto y bastante prácticas respecto a cómo ir elaborando el proyecto. Ya estoy en este momento eh, proyectando la página web. Ustedes ingresan al concurso Proyectos Sustentables para Pueblo Indígena, seleccionan donde dice bases del concurso e inmediatamente, bueno, aparece primero lo que es esta jornada de capacitación. La próxima semana hay otra capacitación, ya nosotros los vamos a subir prontamente y también los vamos a dejar convocados para esta capacitación. Creo, si mal no recuerdo, el día viernes 12. Y van a ver que aquí en la página de inicio aparecen tres videos, tres cápsulas, guías prácticas para formular el proyecto. ¿Ya? Cada una tiene una duración de 7 a 10 minutos y son bastante claras y obviamente que van a orientar y van a aclarar ciertas dudas que puedan tener ustedes al momento de plantear su proyecto, identificar el problema, plantear el objetivo, por ejemplo, que es lo que dice la primera cápsula, cuál es el resumen, cómo planteo, describo las actividades, cómo distribuyo el presupuesto, cuáles son los resultados y la participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo. ¿Ya? Es importante y se les sugiere también, y nosotros pedimos en realidad que ustedes, si cuentan con el tiempo, revisen cada una de estas cápsulas, eh, ya sea en paralelo o antes, o la vayan viendo durante el desarrollo de su respectivo proyecto en la plataforma de postulación. Ya está habilitada en la página web y pueden acceder a ellas en cualquier momento. Y de la misma manera vi que había algunas preguntas respecto a la PPT que se presentó hoy día. También nosotros la vamos a dejar publicada en esta misma página web. Ya vamos a dejar la grabación de esta capacitación, así como la presentación utilizada. ¿Ya? Así que los dejamos invitados a que revisen nuestra página y también, si están interesados y si cuentan con el tiempo, a participar de las próximas capacitaciones que se van a realizar la semana que viene. ¿Ya? No sé si hay más otra consulta o algo. Nos despedimos. Gracias por la atención y estaríamos viéndonos entonces en una próxima instancia. Y recuerden que tienen hasta el 7 de octubre para postular al presente concurso. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Tere, también. Gracias, Erika. Gracias a los demás encargados y encargadas regionales del fondo que estuvieron participando.